cuestión de la inteligencia artificial es quizás más fácil de entender que la boleta única que tenemos para elegir. Pero bueno, estamos hablando de tecnologías distintas. Sí, señor, sí, señor. Va a ser difícil tratar de explicar la boleta única, porque si es difícil explicar la de Santa Fe, imagínate la nacional que vas a tener a 16 sectores todos juntitos en fila, ¿no? Qué cosa, ¿no? Difícil, y un dato que las provincias que utilizan boleta única son las que registran más bajo índice de participación, Claro. ¿no? Más baja participación. Pero bueno, es un tema que no es el de la columna, pero ya que me antecedía, aprovecho. Sí, señor. ¿Qué tiene para nosotros el día de hoy? Hoy vamos a seguir, como dijimos la semana pasada, con esta miniserie sobre seguridad e inteligencia artificial. La semana pasada hablábamos de videovigilancia y hoy vamos a preguntarnos algo. ¿Puede un algoritmo predecir dónde se van a producir los próximos delitos? Pensémoslo así, se podría pronosticar, para pensarlo de alguna manera, como el clima, bueno, esperemos que mejor que el clima, pero como la lluvia que dice que el domingo viene Santa Rosa y llueve, ¿se podría los próximos delitos pronosticar de esa manera? Esto, para el que es más cinéfilo, o mejor dicho, no para el que es cinéfilo, sino para el que le gusta el cine comercial, se acuerda de esa película de hace 20 años atrás, de Minority Report, es un poco esa idea. Y en Europa, más precisamente en Alemania, crearon hace ya unos años, esto es una inteligencia artificial de lo que hoy se conoce como inteligencia artificial débil, ¿no? Digamos, de una forma no generativa de análisis de información, y crearon algo que llaman PreCops, ¿no? Que es toda una sigla que significa predecir precisamente Pre-Crime Observation System, digamos, genera un sistema de policía predictiva. A ver, como ya saben, en esta columna para tecnocuriosos politizados, lo que no es imaginar futuros distópicos ni Minority Report, sino pensar, observar en casos concretos cómo la inteligencia artificial nos puede dar a todos y a todas mejores bienes y servicios, en este caso con un tema tan crucial como es la seguridad. Y estábamos, como decía, con esta política pública, que es PRECOPS, que fue creada por un instituto en Alemania. En Alemania es un instituto privado, pero bueno, básicamente se fortalece o se financia con dinero público que va contratando este servicio. Y lo que hace, y se implementó en Alemania, también en Suiza, es bastante simple, parte de una idea, que es la idea o dos grandes ideas de la seguridad, que son la ley de concentración, que dice que los delitos se concentran en determinados sitios geográficos, y la idea de la ley de repetición, que son ideas que tienen varias décadas de análisis, que los delitos, muchas veces algunos tipos de delitos, se suelen repetir en un periodo corto de tiempo. En base a estas dos ideas, demostradas de alguna manera científicamente, lo que hace el software es procesar todos los datos policiales, ir filtrando por lo que se llaman triggers y anti-triggers, o sea, qué tipo de delito, qué modus operandi, qué tipo de objetos fueron sustraídos, y sobre todo en algún tipo de delito ligado al delito de la propiedad, mayormente, va alimentando un algoritmo que genera o intenta, de alguna manera, predecir a dónde van a ocurrir los delitos y en base a eso generar, o el output de esto es que los patrullajes se centren en esa zona o en esas zonas, ¿no? Uh-huh. Y el primer dato que nos llega, esto quiero decir es una política pública que tiene casi 10 años, por eso ha sido Bien. modificada en los últimos, entre el año pasado y este, para agregar algún tipo de inteligencia artificial más generativa, pero lo que hace es ir un bucle de retroalimentación donde de alguna manera esa información va generando una información y el algoritmo va aprendiendo sobre los casos que son positivos. ¿Qué nos aseguran? Lo que nos dicen que en Múnich, en Nuremberg, en Stuttgart, se habla de que se redujo el crimen en los lugares monitoreados entre un 17 y un 40%. Uno mira eso y dice, bueno, un éxito rotundo, ¿no? Algunos institutos, y si uno se mete a hurgar un poquito, de hecho, hace unos años una nota del Mundo de España decía, el delito puede ser previsto. Y bueno, más allá de ese entusiasmo inicial, lo que hay que ver que el Instituto Max Planck, un instituto que nosotros también conocemos porque es alemán, había analizado estos datos y carecían de información científica, ¿no? Entonces ahí hay algo primero. Lo segundo, que siempre decimos acá, es que la carga en el algoritmo carece de claridad, o mejor dicho, es bastante opaca,
de alguna manera. Pero sí nos adentra en un debate que es fundamental, ¿no? Existe esto y también existe en otros lugares un debate que creemos que es fundamental. ¿Cómo puede esta prevención inteligente generar mejores niveles de seguridad o si es acaso un espejismo que lo que nos genera es una sensación de mayor seguridad donde quizás no la haya? Y acá el dato Claro. fundamental, quería decir esto, es que, claro, cuando ordena un patrullaje intensivo en una zona, los principales críticos que dicen, lo que está generando y descubriendo es una baja de la actividad delictiva en esa zona porque lo que está haciendo es un refuerzo de la Seguridad. seguridad. Pero creo que es una buena política pública para pensar cómo hacer para, de alguna manera, empezar a pensar con la inteligencia artificial cómo se distribuye el delito, el mapa del delito en ciudades, en este caso europeas, pero que también podría ser extendido a ciudades como las nuestras, ¿no? Juano, hablaste de retroalimentación de datos. Cuando hablamos de Sí. retroalimentación de datos, ¿de qué hablamos? ¿Dónde se procesan esos datos? ¿Va a una central de policía? ¿Tenés cámaras de seguridad? ¿Cómo es esta retroalimentación de datos para luego mejorar, obviamente, el día a día, la cuestión de seguridad en estas ciudades? En el caso de Precops, lo que la página oficial nos dice es que toman características simples sobre el delito, no sobre las personas que lo cometen. Entonces la información que buscan Ujú. alimentar no es o sea, son grandes volúmenes de los delitos cometidos en los últimos tiempos por tipo de delito, por zona donde se comete y sobre todo por las formas para descartar aquellos delitos, porque lo que se dice es que se repite un delito más profesionalizado, ¿no? La teoría de repetición habla un poco de eso, ¿no? Que se repite un delito mucho más profesionalizado, mucho más ejercido de otra manera, entonces descartar esto que se llaman anti-triggers, que es descartar aquellos delitos mucho más como diríamos en un lenguaje mucho más básico, al voleo, ¿no? Esos Ujú. delitos que no tienen una preparación previa. Lo que nos promete Precops es no necesitar tanta información, pero en el último año y medio o dos han empezado a desarrollar eh, un mayor nivel de acumulación de información a través de otras fuentes de información, no solamente la estadística criminal, sino también, como decías vos, ¿no? Las cámaras, las secuencias, las persecuciones y demás, en ciudades, en este caso de Suiza, no tanto en Alemania. Eh, ¿Quiénes lo llevan adelante? ¿La policía? ¿Hay una guardia municipal? ¿Se trabaja con tránsito? ¿Se trabaja pura y exclusivamente cámaras con inteligencia artificial? Después, ¿cómo se vuelca todo esto para sostener incluso en el tiempo, ¿no? Porque desatendés una zona y obviamente sabes que esa zona empiezan obviamente a crecer delitos y demás. ¿Cómo después se lleva adelante? Bueno, lo fundamental para esto es tener una buena base, una construcción de una buena base de datos, ¿no? O sea, tomar y generar políticas públicas de seguridad basadas en evidencias. Precops es privado, de un instituto Mm. que genera marcos de cooperación con las instituciones policiales y de seguridad pública, digamos, ¿no? Sobre todo las policías, que le brindan los datos y que reciben, una suerte, funciona como un dashboard de un mapa de calor que por eso la película Minority Report es interesante, que le dice que en las próximas 72 horas, en 16 horas, puede llegar a haber o va a haber un delito de tales características en tales zonas, ¿no? Y lo marca por nivel y porcentaje de incidencia. Volvemos acá a algo que hablamos todos los miércoles, luego está la capacidad operativa de la institución policial de poder distribuir de la mejor forma su patrullaje. Si no, lo que quedamos es en una inteligencia artificial que nos dice dónde poner los patrulleros y luego quizás por desconocimiento del territorio nos queden en otras zonas Ujú. sin atender. Seguridad privada, ¿cómo hay datos de cómo se vincula? Hablaste que Precoz es privado, ¿cómo se vincula también la cuestión de la seguridad privada? No sé, pienso, por ejemplo, centros comerciales, que por lo general hay mucha presencia de seguridad privada. Si hay datos con respecto a esa vinculación? En este caso, Precops vende sus servicios, es un instituto, ¿no? Los alemanes funcionan mucho de esta manera, con institutos privados Sí, de sí, sí. investigación y desarrollo, pero que todos sus clientes, cuando entran a la página, son instituciones públicas, no privadas. Entonces, lo que se busca es que la seguridad pública, o sea, que la policía, mayormente, como institución encargada fundamental de la seguridad pública, pueda dar respuesta a este tipo de situaciones. Ahora, claramente la construcción del dato, que en esto es creo que un poco lo que vos apuntabas, se tiene que realizar con toda la información necesaria y sin
otro tipo sin instituciones privadas, sin, como decís, centros comerciales, sin todos los que puedan brindar información sobre los tipos de delitos, sobre todo aquellos delitos que muchas veces no se denuncian, ¿no? Imaginen que construir una política pública de seguridad en un lugar donde la capacidad o la voluntad de la vocación de denuncia de los delitos es baja, va a generar una mala política de seguridad porque se basa en malos datos. Claro. Yo creo que la participación que excede a la inteligencia artificial y que excede a Precops, a esta política pública que hablamos hoy, es que para construir buenos datos de seguridad es necesario también que la sociedad en su conjunto confíe y pueda construir seguridad, insisto. Si no hay una situación donde confían en la seguridad pública, si hay una situación de denuncia porque creen que algo va a mejorar, es muy difícil construir políticas públicas de seguridad eficientes y a la vez efectivas. Juano, la recomendación de esta jornada. Hoy voy a ir en realidad a mucho más al pasado y quería pasarles una cita que es mucho más vieja, o una idea que es mucho más vieja que de Bruce Scheiner, que habla de que él decía que la seguridad, y es una cita clásica, la seguridad, dice, no es un producto, es un proceso. Y es para pensar en un mundo hiperconectado, que estas ideas que tienen 25 o 30 años, el libro es de fines de la década del 90, principios del 2000, estas ideas siguen influyendo muchísimo en las nociones más filosóficas, pero también de construcción de políticas públicas actuales. Pensar que Precops como producto nos va a dar seguridad es incurrir en un error que ya está demostrado en el tiempo que no es así. Si no tiene, como decía recién, una buena construcción de datos, si no hay un proceso para generar esa política pública, la seguridad no se va a dar a la sociedad como un producto material definitivo. Juano, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y saludo grande también a Charlie. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba, como todos los días miércoles, la columna del licenciado Juan González Utges acerca de inteligencia artificial.